tema 8 que trata del tema de la relación. Hasta ahora hemos visto en esta primera hora la psicología, hemos hecho una disección o un análisis de lo que es la psicología, qué quiere decir. El tema 8 trata más de la relación entre nuestra fe y la psicología. ¿Qué tipo de relación debe haber? Si puede haber algún tipo de relación. Vamos a ver eso. Y el título es un poco confuso, pero al final de esta hora no lo será. Se titula Integración, Inundación o Reinterpretación. Integración expresa un poco la intención de algunos. Quieren integrar fe y Biblia, ¿verdad? Inundación es más el resultado de lo que tenemos. La psicología ha invadido la fe cristiana, ha invadido la iglesia. Y el tercero, reinterpretación, es la propuesta que yo os hago. Que reinterpretemos la psicología. Y vamos a ver qué quiere decir. En primer lugar, un gran vacío en la consejería. Una de las razones, si no la razón principal por la cual la psicología ha entrado en los seminarios, ha entrado en las iglesias y está tan extendida dentro del pueblo evangélico, del pueblo del Señor en general, es que había un vacío. Había un agujero, había un hueco en ese mismo lugar. El último modelo consistente de consejería bíblica que encontramos, nos tenemos que ir 300 años atrás, al siglo XVII, a los puritanos ingleses, como os comentaba, que tenían todo un sistema de consejería, de pastoral. Ellos lo llamaban santificación progresiva. Nos suena a uno de los últimos temas que hemos hecho. Entendían la consejería como ese proceso de acompañar al hermano en su crecimiento espiritual. Pero desde el siglo XVII hasta la actualidad prácticamente, hasta los años 70, no ha habido un modelo de consejería pastoral. Ha habido un gran agujero, un gran vacío, y ese vacío evidentemente lo ha llenado la psicología, tal como se estaba enseñando en las universidades. Tenemos aquí una cita sobre los puritanos ingleses, sobre un libro, en la cita figura en el libro de Peter Lewis sobre los puritanos ingleses. Dice lo siguiente: los puritanos fueron médicos del alma. Creían que la palabra de Dios era suficientemente comprensiva como para cubrir cualquier situación y necesidad humana, y conocían las Escrituras lo suficientemente bien como para aplicarlas con autoridad responsable. Así la gente era reorientada de los asuntos secundarios y su obsesión con los meros síntomas hacia los problemas reales y los asuntos del alma apropiados en su condición. Wow, casi que esto es un resumen de todo lo que hemos visto en el curso, ¿no? Está saliendo todo aquí junto. Han salido síntomas, han salido emociones, ha salido el tema de la idolatría, también cuando habla de temas secundarios. Es un gran resumen de lo que los puritanos ingleses hacían, cómo ellos conducían su pastoral, su consejería bíblica. Después de los puritanos, la iglesia abandonó la consejería y se produce ese gran hueco, ese gran agujero. No se elaboró una metodología, no se volvió a orientar los problemas humanos de una forma pastoral, y rápidamente y fácilmente las psicoterapias y las psicologías que se estaban desarrollando entraron en los seminarios y entraron en las iglesias y entraron en los púlpitos y entraron en el despacho pastoral. Una vez la psicología dentro de la iglesia, cuando la iglesia se planteó hacer algo por los problemas humanos, optó por la obra social. Y entonces tenemos especialmente en los últimos 2 siglos grandes énfasis, grandes enfoques de la iglesia en la obra social, que también está bien, pero estaban descuidando, estaban ignorando lo que era la consejería, el enfoque personal de los problemas humanos. Por tanto, ¿a qué conclusión se llegó después de tanto tiempo de psicología dentro de la iglesia? El pastor no sabe aconsejar. Y después llegamos al pastor no debe aconsejar, porque se está entrometiendo en el terreno del psicólogo. Ahora los seminaristas, en vez de estudiar una consejería bíblica o un enfoque pastoral, o leer a Richard Baxter o otros puritanos ingleses, estudian una de las corrientes de psicología que os he presentado en la hora anterior. Psicoanálisis, Rogers, terapia familiar y otras muchas. Por tanto, no solo vivimos en una sociedad que está psicologizada, que cree en la psicología. Vivimos en un contexto de iglesia, en unas iglesias que también creen en la psicología, igual como hace la sociedad. Y mi pregunta, y ya os la propuse en otro tema, creo que fue la semana anterior.
la pregunta es esta. Pensemos por un momento cómo hacía la Iglesia consejería antes de que hubiera psicología. Pensémoslo por un momento. Intentemos imaginarnos al apóstol Pablo aconsejando. Las personas siempre han sido personas. Hay quienes dicen, no, ahora hay realmente problemas psicológicos. Antes no los había. Problemas ha habido siempre. ¿Es nuestra sociedad más difícil que la Edad Media? Uno pensará, sí, ahora hay más estrés, hay más presiones, por eso hay más depresiones, más ansiedades. Bueno, yo diría que vivimos en la sociedad del confort. Yo diría que entonces debía haber más depresiones y más ansiedades y más miedos y más... etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacía consejería el apóstol Pablo? ¿Cómo hacían consejería los creyentes en la Edad Media? ¿Cómo hacían consejería los puritanos ingleses? ¿Cómo hacían consejería en el tiempo de la Reforma? Con la palabra del Señor, orientando los problemas con la palabra del Señor. Ansiedades, temores, preocupaciones, dolor, sufrimiento, todos esos temas dirigidos con la palabra del Señor. Y el otro día comentábamos, el cristianismo tiene 2000 años. Y cuando hablamos de psicología como ciencia, estamos hablando de los últimos 200 años. Eso es una décima parte. ¿Qué ha hecho la Iglesia durante 1800 años de historia? Sin psicología. Si la psicología es tan importante, es tan vital, no podemos estar sin ella, ¿qué ha hecho la Iglesia durante 1800 años? Consejería pastoral. No os estoy presentando absolutamente nada nuevo. Es la consejería que ha hecho la Iglesia siempre, con la palabra del Señor, orientando los problemas personales. Por tanto, la consejería pertenece a la Iglesia, no pertenece al mundo. Siempre ha pertenecido a la Iglesia. Y la psicología ha sido la que se ha metido en el terreno de la fe, intentando presentar otras soluciones, otra filosofía para solucionar los problemas. Si miramos y analizamos lo que la psicología dice, la psicología intenta explicar quién es el hombre, cómo funciona el hombre, y eso lo hace la palabra también. La psicología pretende describir cuál es la meta, el objetivo de la vida, y eso nos lo presenta la palabra. La psicología quiere perfilar cuál es la causa de los problemas, y la palabra también lo hace. La psicología nos presenta la solución que ella cree conveniente a los problemas, y la palabra de Dios también lo hace. Por tanto, por eso en la hora anterior hablamos de dos religiones, dos sistemas diferentes que se encuentran y que son contradictorios. Y el primer punto que tenéis en vuestro manual habla del mito de la integración. ¿Cuál es ese mito? Se da por sentado que cristianismo y psicología se pueden integrar, se pueden unir, se pueden mezclar. Se da por sentado. Realmente cuando escuchamos una conferencia o leemos un libro sobre integracionismo, nos explican cómo integrarlas. Pero yo me hago otras preguntas antes que esa. Como, por ejemplo, ¿podemos integrarlas o debemos integrarlas? Tenéis ahí la figura 8.1, que dice, el integracionismo, 3 preguntas. Eso de ahí pretende ser un iceberg, no sé si me ha quedado muy bien, es un triángulo y ya está, ¿no? y ahí el nivel del agua. ¿Veis el nivel del agua? Cuando vemos un iceberg vemos una isla de hielo, ¿verdad? Pero no todo el hielo que está ahí es el hielo que vemos. Hay muchísimo más debajo del agua, ¿cierto? Solo vemos el que asoma. El tema que asoma cuando hablamos de la integración es ¿cómo podemos unir la fe y la psicología? Es el tema que asoma. La pregunta metodológica. ¿Cómo podemos unirlo? Yo me quiero ir debajo del agua y quiero hacerme otras preguntas antes que esa. La primera es la pregunta ontológica. ¿Se pueden unir? ¿Se pueden mezclar? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Y la segunda pregunta es una pregunta ética. Aunque se puedan unir, ¿es ético unirlas? ¿Debemos unirlas? ¿Psicología y cristianismo? Esto es lo que nos vamos a plantear en este tema. Pregunta 1 y pregunta 2. Y como vamos a responder a las dos que no, la pregunta tercera no tiene sentido. No tiene sentido plantearnos una metodología sobre cómo unir la fe con la psicología cuando hemos llegado a conclusiones como las que quisiera llegar. Dicen, tenéis ahí también una cita de Carter y Narramore. Probablemente los
máximos representantes del integracionismo. Y dicen lo siguiente, convencidos de que psicología y cristianismo se pueden unir y se deben unir. Dicen lo siguiente, Carter y Narramore. Asumimos que tanto la psicología como la teología tienen mucho que ofrecer para un mayor entendimiento de la raza humana. Consecuentemente, ningún esfuerzo ha sido hecho para establecer la validez ni de los métodos psicológicos ni de la revelación bíblica. ¿Qué está diciendo? Partimos del punto de que las dos cosas son buenas. Ese es el punto de partida. Y a partir de ahí escriben todo el libro sobre integracionismo, cómo unir fe y psicología. Pero dice, asumimos que la fe cristiana es buena y que la psicología es buena. Por tanto, vamos a unirlas. Y yo creo que ese asumir es mucho asumir. Y me gustaría plantearos las dos preguntas anteriores, la pregunta ética y la pregunta ontológica. En primer lugar, la pregunta ontológica. Punto 1. ¿Pueden psicología y fe integrarse? ¿Pueden? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Imaginad que un niño pequeño viene a vosotros, yo me imagino a uno de mis hijos, bueno, el que habla más, Moisés, viene a mí y me dice, papá, ¿el agua y el aceite se pueden unir? Una pregunta de curiosidad. Esa es la que nos queremos hacer en este momento. ¿Se pueden unir? O sea, físicamente, ontológicamente, en cuanto a sus naturalezas, ¿se pueden unir el agua y el aceite? En este caso la respuesta es no. ¿Se pueden unir psicología y fe cristiana? ¿Son mezclables? La respuesta también es que no. Y hemos visto en el tema anterior por qué. En primer lugar, la psicología es humanista. El centro de la psicología es el hombre. El centro. En cambio, la palabra de Dios no es humanista. El centro de la palabra de Dios es Dios mismo. Es Cristo. En segundo lugar, las psicoterapias se definen como ateas. Dios no existe, Dios no está presente. Como evolucionistas, creen en la persona, en sus recursos, en que se puede adaptar a las circunstancias por él mismo. En el relativismo, la psicología cree que la respuesta está en tu interior, que la respuesta que a ti te valga es correcta. Y en el nihilismo, al fin y al cabo, el objetivo de la vida es vivirla lo mejor posible. En tercer lugar, por el sistema de cambio que vimos. El sistema de cambio en la psicología y el sistema de cambio en la consejería pastoral en la Biblia es completamente opuesto, ¿verdad? No voy a volver a repetir este punto, ya quedó claro en la hora anterior. Y en cuarto lugar, porque la psicología es una puerta a otras religiones, al New Age, al orientalismo, incluso, según en manos de quien caigamos, al ocultismo. Por tanto, a esta pregunta primera, ontológica, no se pueden integrar. No se pueden mezclar. Como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. ¿Por qué? Porque son dos sistemas diferentes, dos religiones diferentes, dos planteamientos de ayuda completamente diferentes. Así lo escribe en la cita que tenéis William Kirkpatrick, que es profesor de psicología en Boston College. Dice lo siguiente: la psicología y la religión son creencias que compiten. Si se mantiene seriamente un juego de valores, lógicamente se tendrá que rechazar el otro. Son dos sistemas que compiten, dos sistemas que chocan, dos formas completamente diferentes de ver los problemas humanos. Evidentemente, si te metes en uno de esos sistemas y lo adoptas, has de renunciar al otro, o viceversa, pero no los dos a la vez. Por tanto, psicología, revelación de Dios. En el integracionismo hay muchos argumentos para presentar la psicología como revelación de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, el integracionismo dice que toda la verdad es verdad de Dios. Toda la verdad es verdad de Dios. Tanto la verdad que encontramos en la Biblia, que es verdad de Dios, revelación especial, como la verdad que encontramos en la investigación. Esa también es verdad de Dios. O sea, el integracionismo tiene el planteamiento que llamamos de los dos libros. Un libro, todo lo conocemos, que es la Biblia, y lo que la Biblia dice es verdad. Y el otro libro, que es la naturaleza,
Y mientras el hombre investiga y descubre cosas, esa verdad que encuentra también es verdad de Dios. Por tanto, tenemos dos libros en la mano: fe y ciencia. Y ambos son verdad de Dios. Bueno, hay aquí muchos temas confusos y me gustaría mucho aclarar dos puntos en este tema. El primero, ¿qué es revelación de Dios? Necesitamos aclarar eso. ¿Qué es revelación general en concreto? Y en segundo lugar, ¿qué es gracia común? Son dos conceptos que necesitamos tener claros. En primer lugar, revelación general. También lo tenéis en vuestros manuales. Revelación general. Todos tenemos claro lo que es la revelación especial, ¿verdad? La revelación especial es la palabra de Dios. Nos ha sido dada de una forma especial y de una forma particular. Es especial no solo porque dice cosas únicas, que si no las leyéramos no las podíamos descubrir ni entender de ninguna manera. Dice cosas únicas a nosotros. Es especial porque está dado a un pueblo en especial. Y esos somos nosotros los creyentes. La palabra de Dios no la lee todo el mundo, no la cree todo el mundo, ha sido dada a nosotros, para nuestro beneficio. Por eso es revelación especial. Hasta ahí bien. Ahora, ¿qué es la revelación general? Es lo que nos puede parecer un poco confuso. La revelación general es aquella que habla de Dios en la naturaleza misma. Y dice algo de Dios en la naturaleza misma. Ahora, ¿qué dicen los integracionistas? Los integracionistas dicen que en la revelación general, en la naturaleza, podemos investigar y descubrir lo que Dios nos dice. Lo que Dios nos dice sobre botánica, sobre zoología, sobre psicología, sobre medicina, etcétera, etcétera. Y que esa verdad que descubrimos también es verdad de Dios, igual que la Biblia. Y a mí me parece que es muy peligroso ese terreno. Peligrosísimo. Vamos a aclarar por qué eso no es revelación general. En primer lugar, revelación es algo que Dios hace, ¿verdad? Dios revela algo. Si nosotros descubrimos una verdad investigando, no es revelación, es investigación. Revelación es algo que Dios nos da, por su misericordia, por su bondad, quiere comunicarnos algo, y nos lo dice, como en la Biblia. No tenemos que descubrir la Biblia, está escrita, ¿cierto? Por tanto, la psicología nunca puede ser considerada revelación general, porque la psicología es investigación. Es contrario a este principio. En segundo lugar, revelación general no quiere decir que hable de todos los temas. Zoología, botánica, literatura, psicología. Revelación general quiere decir que ha sido dado a todas las personas. Hay una revelación de Dios, hay algo que Dios dice de sí mismo a todas las personas. Tenemos un par de versículos que describen esta revelación general. El Salmo 19 dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué es lo que nos está diciendo los cielos? La gloria de Dios, la obra de sus manos. Y Romanos 1 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. De aquí llegamos a dos conclusiones más. Hemos visto que revelación es algo que Dios nos dice, no es algo que nosotros investiguemos y descubramos. Y revelación general habla de Dios mismo, no habla de nosotros. Por tanto, la psicología no puede ser revelación general, porque la psicología intenta hablar de nosotros. La revelación general habla de Dios. Dios nos expresa a través de los cielos, a través de la creación, que Él es creador, que Él es bueno, que Él es poderoso y que Él ha de ser adorado. Eso no nos dice nada de psicología. Por tanto, no podemos entender como revelación general la psicología. Lo que Dios quiere darnos y Dios quiere que entendamos sobre nuestra vida nos ha sido dado en la palabra. Leemos en 2 de Pedro 1:3: porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Si Dios quiere decirnos algo en cuanto a cómo tenemos que vivir la vida cristiana y cómo tenemos que comportarnos en nuestra vida personal y en nuestros hogares, nos ha sido dado
por su divino poder. No tenemos que descubrirlo. Nos ha sido dado, lo tenemos escrito en la palabra. Y otro concepto que es un poco confuso es lo de verdad. ¿Qué es la verdad? Los integracionistas dicen, si descubrimos mediante la psicología una verdad, eso también es verdad de Dios. Bueno, tendríamos que definir qué es la verdad. ¿Verdad es lo que nosotros nos parece que es verdad? Si Freud dice que existe el ello, el ego y el superego, ¿eso es verdad? ¿Y por tanto es verdad de Dios? ¿O nos puede parecer verdad? La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo es verdad, el Espíritu Santo es verdad y la palabra de Dios es verdad. Todo lo otro no podemos considerarlo verdad. Tenemos que poner en tela de juicio. Puede parecernos verdad y no serlo. Otro segundo concepto que necesitamos aclarar es gracia común, o como otros prefieren, providencia, la providencia del Señor, la bondad del Señor. ¿Qué es la gracia común? También es otro concepto que está muy mal entendido. La providencia del Señor es la bondad del Señor inmerecida con todos nosotros, justos y pecadores. La bondad del Señor, o la providencia del Señor, es la razón por la cual no tenemos un tsunami todos los días. Con todo esto del tsunami uno se lo mira y dice, Señor, ¿dónde estabas, Señor? ¿Qué ha pasado, verdad? ¿Cómo es que el Señor ha permitido esto? La cuestión es, gracias, Señor, porque esto no sucede cada día. Porque debiera suceder cada día. Estamos en un mundo caído. La tierra ha sido maldecida por culpa de nuestro pecado. Lo normal es que hubiera un tsunami cada día. Y un terremoto cada día. Y un incendio cada día. Pero no sucede. ¿Por qué? Por la providencia del Señor. Por la bondad del Señor con todos nosotros. Y si hay cierto orden en este planeta, cierto orden para que podamos vivir, es gracias al Señor. Si hay gobiernos justos, y si hay policía que hace lo recto, y si hay un sistema sanitario que funciona, y si hay todas estas cosas, es gracias al Señor. Es por su gracia común, o por su providencia, el término que prefiramos. Mateo 5:45 lo describe de esta manera. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Tanto el justo como el injusto plantan su cosecha, plantan su campo, llueve y recogen el fruto, ¿verdad? Tanto para el creyente como para el ateo. ¿Por qué? Por la bondad del Señor. Por la bondad del Señor que mantiene cierto orden en este planeta, porque si no este planeta sería un infierno. Si este planeta viviera la consecuencia hasta la última dimensión del pecado, este planeta sería el infierno. Un verdadero infierno. Pero el Señor sostiene todas las cosas. Y también ha puesto en el corazón de las personas un cierto sentido de ética, de moralidad, de lo que es el bien y el mal. Y lo leemos en Romanos capítulo 2. Habla de la ley escrita en los corazones. De manera que hay cierto orden en el mundo. Por la bondad de Dios. Un ejemplo muy sencillo de lo que quiero ilustrar con la providencia. Tenemos un amigo en Manresa, es un señor mayor, que debe tener más de 80 años, muy activo, le gusta mucho leer, le gusta mucho caminar. Por un tiempo estuve trabajando con él, y mientras camina por Manresa, para subir al barrio donde él vive, que está bastante altito, ha de pasar un puente, si conocéis Manresa, conocéis el puente romano, por encima del río. Y a veces cuando él ha pasado por ese puente romano, por encima del río, yendo hacia su barrio, se ha encontrado en más de una ocasión algún joven o a una joven subida en lo más alto del puente dispuesta a suicidarse. No sabía que era un sitio típico para suicidarse, yo no lo encontraba suficientemente alto, pero se ve que sí. Es un sitio que mucha juventud escoge para suicidarse. Y él en más de una ocasión caminando por ese puente se ha encontrado a alguien subido en el puente y ha empezado a hablar con aquella persona. Y recuerdo una ocasión en que me explicaba cómo conversaba con una chica joven y le decía ¿por qué quieres hacer esto? Intentaba hacerla entrar en razón hasta convencerla de que bajara y fuera a su casa. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Este hombre no es creyente? Y aquella chica
que yo sepa, tampoco era creyente. Dos que no tienen temor de Dios o que no creen en la palabra se encuentran y el resultado es esto tan beneficioso que una chica joven no se mate y vaya a su casa. ¿Cómo puede ser? No encontramos otra respuesta más que esta. Providencia del Señor, bondad del Señor, gracia común, porque el Señor es bueno y ha permitido que eso suceda de esta manera. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque hay ocasiones en que el ir a un psicólogo o a un psiquiatra es de mucha ayuda y una persona puede decidir no suicidarse. ¿Puede ser tan beneficioso hasta ese punto? Sí. ¿Por qué? ¿Porque la psicología es una ciencia, la psicología es muy efectiva y por la formación en que el psicólogo ha tenido? No, por la providencia del Señor. Por la providencia del Señor, porque el Señor es bueno. Porque el Señor es bueno y así lo ha permitido. No por la pericia del psicólogo o del psiquiatra, sino porque el Señor es bueno y permite que llueva sobre justos e injustos, como hemos leído en Mateo. Un comentario más a este tema. Si hay gracia común, hay providencia, y el Señor puede utilizar ese contexto en que un psicólogo está hablando a alguien en necesidad, esa providencia que pueda haber sobreabunda en el despacho pastoral. Porque no solamente tenemos la providencia y la bendición del Señor, tenemos la palabra, que nos da una dirección correcta, una dirección firme en nuestras vidas. Y aunque haya esta providencia y aquella chica bajara del puente y se fuera a su casa, ¿qué cambio ha habido en su corazón? ¿Qué cambio ha habido en su corazón? Su vida ha sido preservada, sí. ¿Pero su corazón ha cambiado? ¿Ha conocido algo de Cristo? ¿Ha cambiado? ¿Ha habido un cambio profundo en su vida? No. No, porque solamente la palabra lo puede producir. En primer lugar, por tanto, hemos visto que no se puede, porque son dos sistemas diferentes. Psicología y cristianismo son dos sistemas completamente diferentes que chocan. En segundo lugar, llegamos a la pregunta ética entonces. Si se pudiera, ¿deberíamos mezclar cristianismo y psicología? ¿Sería ético hacerlo? No es ético. No es ético en primer lugar porque si dos cosas se mezclan, si dos cosas se unen, estamos asumiendo que una de las dos necesita ayuda, ¿verdad? ¿Cuál de las dos necesita ayuda, la psicología o el cristianismo? Yo diría que la psicología. Pero el planteamiento del integracionismo es más bien el contrario. La fe cristiana y la Biblia no tiene suficientes respuestas y por eso necesita que le añadamos la psicología. Ese es el planteamiento del integracionismo. Por tanto, la palabra de Dios no es suficiente y necesita ayuda. Y digo que no es ético. Esto es como si un amigo que tuviera una bodega viniera a preguntarnos, oye, ¿tú sabes si el vino y el agua se pueden mezclar? ¿Qué le dirías? No. No es que físicamente no se puedan mezclar, sí se pueden mezclar, pero no es ético hacerlo. No puedes vender vino y agua junto para sacar más beneficio. Por tanto, toda la palabra de Dios nos apunta a no mezclar. Tenéis el siguiente punto en vuestro manual. No mezclar. Continuamente, desde Éxodo 20:14. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. ¿Y cómo lo entendemos normalmente? No cometer adulterio en la relación matrimonial. Pero luego vemos todo el Deuteronomio como amplía esta ley. No cometer adulterio quiere decir no hacer mezcla. No hacer mezcla. Evidentemente no adulterar el matrimonio, no adulterar otras cosas, entre ellas la palabra de Dios. Deuteronomio 22, 9 al 11 dice que no sembrarás tu viña con semillas diversas, o no arar el campo con buey y asno juntamente. No hacer mezclas. Y la mezcla incluso llega a ser en el Antiguo Testamento sinónimo de infidelidad espiritual. Y leemos ahí 2 Corintios 6 e Isaías 1, dice, 2 Corintios 6 se refiere de nuevo al pasaje de Deuteronomio. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y hablando a Jerusalén, dice Isaías, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Y no se está refiriendo literalmente a que el vino esté mezclado con agua. Está usando esta ilustración para decir, me has sido infiel. Te has mezclado con otras religiones, con otros pueblos.
Por tanto, el propósito, la intención, el objetivo de la palabra de Dios, de la Iglesia, es mantener la palabra de Dios limpia. Mantener la palabra de Dios sin impureza, sin mezcla ninguna. Escribe de nuevo Kilpatrick: el cristianismo verdadero no se mezcla bien con la psicología. Cuando intentas mezclarlos, por lo general terminas con un cristianismo aguado en lugar de una psicología cristianizada. Pero el proceso es sutil y raramente notado. Está diciendo Kilpatrick que pensamos que estamos uniendo psicología y cristianismo para cristianizar la psicología, pero el resultado final no es ese. Es que nuestro cristianismo queda psicologizado y no nos damos cuenta. Eso es lo que está escribiendo. Y quisiera presentaros un caso de lo que estamos diciendo, de este no darnos cuenta de cómo la psicología se va introduciendo en la Iglesia y nuestro cristianismo cada vez es más parecido a la psicología y menos parecido a la Biblia. Un caso que se dio en la Iglesia a finales de los años 80 y que tuvo muchas implicaciones en todo el campo de la consejería. Hubo un joven en una iglesia en los Estados Unidos, en Los Ángeles, tal vez conozcáis Grace Community Church, la iglesia de John MacArthur, una gran iglesia. Si no conocéis la iglesia, conocéis John MacArthur, seguro habéis leído algo de él. Pues él es pastor en esta iglesia, y es una iglesia que practica la consejería bíblica, es fiel a la consejería bíblica, hasta el punto que cambiaron todo su programa de psicología en el seminario y en la universidad que ellos tienen, de Master's College, y han hecho un programa de consejería bíblica. Pues un joven estaba siendo aconsejado en esta iglesia. A la vez que estaba siendo aconsejado por un psicólogo, quiso venir y recibir consejería bíblica en su iglesia, en la iglesia de John MacArthur. Al final sucedió que al cabo de unas sesiones, este joven cometió suicidio. Evidentemente, culparon a la iglesia, no culparon al psicólogo, culparon a la iglesia, hasta el punto que la familia, una familia creyente de aquella iglesia, denunció a la iglesia por meterse en el terreno del psicólogo, por hacer lo que no le competía. Gracias a Dios, al final del proceso, todo acabó en favor de la iglesia. Los jueces se pronunciaron en favor de la iglesia. Pero lo triste de todo esto, vamos a leer una cita escrita por John MacArthur, lo triste de todo esto es que psicólogos que se confesaban cristianos vinieron al juicio a testificar, ¿sabéis en favor de quién? En favor de la familia, en contra de la iglesia, en contra de la iglesia. Y al ver esto, John MacArthur escribe lo siguiente en uno de sus libros. Dice así, que expresa la tristeza y este punto al que os comentaba de no darnos cuenta hasta dónde hemos llegado. Escribe lo siguiente John MacArthur. Lo que más me sorprendió fue que los tal llamados psicólogos y psiquiatras cristianos testificaron que la Biblia sola no contiene suficiente ayuda para satisfacer las necesidades personales y emocionales más profundas de las personas. Estos hombres están realmente argumentando ante una corte secular que la palabra de Dios no es un recurso adecuado para aconsejar a personas acerca de los problemas espirituales. Lo que es realmente aterrador es el número de evangélicos que están dispuestos a tomar la palabra de los profesionales como un hecho tal. Está expresando este punto. ¿Hasta dónde hemos llegado? Que la palabra de un psicólogo, el que sea, vale más que la palabra de un pastor. Que si se descubre un descubrimiento psicológico X, aquello vale más que lo que la palabra de Dios ha estado diciendo durante miles de años. ¿Hasta qué punto hemos llegado de vernos influenciados por la sociedad y por la psicología? La conclusión o el resultado, por tanto, es este siguiente punto que tenéis: psicoevangelio. Ya no tenemos más el evangelio bíblico, sino que tenemos un evangelio mezclado con la psicología. Un ejemplo, tal vez un poco extremo, pero un buen ejemplo para ilustrar esto es la obra de Robert Schuller. Seguramente alguno de vosotros está familiarizado con su libro Autoestima, la nueva reforma. Schuller está pregonando que igual como hubo la reforma en el siglo XVI, ahora necesitamos una nueva reforma, y esta nueva reforma es el derecho a la autoestima que todos tenemos. Y dice lo siguiente Schuller:
redefine todos los conceptos bíblicos. Schuller dice que el nuevo nacimiento es cambiar nuestra autoimagen negativa por una autoimagen positiva. Schuller dice que todos tenemos un derecho sagrado a la autoestima. Schuller dice que el pecado es cualquier cosa que me robe de mi autoestima. No es ofender a Dios. Es cualquier cosa que me quite mi autoestima, eso es pecado. Y el colmo dice que el infierno es cuando completamente perdemos la autoestima y el orgullo propio. Eso es el infierno. Es un evangelio tan centrado en la persona que ya no tiene nada que ver con el evangelio. Absolutamente nada. Y a lo mejor estáis pensando, sí, pero todo esto es muy radical. Mi teología o mi forma de entender el evangelio no es tan radical como esto. No está tan empapada de psicología. Bueno, todos utilizamos conceptos de la psicología y no nos damos cuenta. Coloquialmente hablamos con la gente y le decimos que te has de perdonar a ti mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Te has de perdonar a ti mismo. Hermanos, ¿queréis leer la Biblia? Vamos a leer la Biblia desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 23, hasta el final. Vamos a leer toda la Biblia. ¿Hay tal cosa como perdonarse a sí mismo? No hay tal cosa. Peor aún, hablamos de alguien que está en un momento de dolor y que culpa a Dios y le decimos, es que has de perdonar a Dios. ¿Qué? ¿Has de perdonar a Dios? Es el pecado el pecador el que necesita perdón. ¿Has de perdonar a Dios? ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Dios no comete ninguna falta. Él es perfecto, Él es santo, Él es soberano. No tenemos que perdonar a Dios. O el tema de la autoestima, que nos daría para 3 horas más de conferencia. Has de amarte un poquito más a ti mismo. El Señor te amó tanto, ahora tú has de amarte a ti mismo. Hermanos, psicoevangelio. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos dice amarnos a nosotros mismos, en ninguna parte. Dice que no nos amemos tanto a nosotros mismos y que tenemos que amar a nuestro hermano. ¿Y cuál es el baremo? Como a ti mismo. La palabra de Dios dice que te amas a ti mismo y que no has de tener tan buen concepto de ti. Por tanto, nuestro evangelio no está tan psicologizado como el de Schuller, pero hay mucha psicología en nuestro entendimiento del evangelio. Estamos mucho más empapados de lo que pensamos. Y alguno pensará, ¿y un poquito de psicología? Bueno, el apóstol Pablo también le dice a los Gálatas que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y está hablando del judaísmo. Está hablando del judaísmo. Y dice, si bien dejas entrar un poquito de un sistema, todo el sistema, como el camello que mete la pata, todo el camello se te meterá en la tienda. Leuda toda la masa. Y ahí tenemos otra cita de 2 de Pedro que nos advierte en cuanto a esto. Necesitamos recordar entonces, hermanos, que los pensamientos de Dios, como dice Isaías, son muy superiores a nuestros pensamientos. Y esto, la psicología, no son más que pensamientos humanos. No nos olvidemos. No son divinos. Son pensamientos humanos. Necesitamos creer en la palabra y confrontarlo todo con la palabra. Segundo punto, la realidad. La realidad es inundación. Hay quienes se han propuesto integrar la psicología y la fe. ¿Y cuál es el resultado? Inundación. La psicología ha inundado. Como si se tratara de un tsunami que entrara ahora por la puerta. Ha inundado la iglesia. Ese es el resultado. No la integración. Y entonces hablamos de una psicología cristiana. Y aquí vamos a romper otro mito. No sé cuál será el más grande de todos los que hemos roto, pero este es uno de ellos. La psicología cristiana no existe. No existe. Y lo voy a explicar. Utilizamos el término cristiano tan fácilmente, ¿verdad? Hoy día todo llamamos cristiano. A un edificio le llamamos cristiano. Eso es un centro cristiano. Y un grupo de música saca un nuevo CD y es un CD cristiano. Bueno, ¿qué quiere decir un CD cristiano? ¿Que el CD se ha convertido o...? Un CD cristiano. No, es que los músicos son cristianos. Ah, ¿pero las canciones dicen algo de Cristo? No, pero es un CD cristiano porque ellos son cristianos, hermanos. Lo que un cristiano hace, entonces eso se convierte en cristiano. O sea, ahora en el descanso todos hemos comido pastel cristiano y hemos bebido café cristiano. ¿Sí o no? ¿Lo que uno hace es cristiano porque uno es cristiano? No, hermanos. Podemos llegar a decir barbaridades, pero también cometemos pecados y no son pecados cristianos. ¿Cierto?
Una cosa no es cristiana porque lo haga un cristiano. Algo es cristiano cuando Cristo es el centro. Y una consejería es cristiana si el consejero es cristiano y si su consejo es cristiano, centrado en la palabra, predicando a Cristo. Entonces sí podemos hablar de consejería cristiana. Pero si un cristiano adopta una psicología de las muchas que hemos visto y practica aquella psicología, su consejería no puede ser cristiana. ¿Me habéis seguido? ¿Me habéis seguido? Es consejería igual que la consejería del mundo. Él es cristiano y puede que sea muy buen cristiano. Muy buen cristiano. Pero su consejería no lo es, porque ha adoptado el psicoanálisis, o el conductismo, o el humanismo, o cualquiera una de estas corrientes, y eso es lo que está utilizando. Por tanto, no podemos hablar de psicología cristiana. No existe la psicología cristiana. Y aquí tenemos esta cita de la Asociación Cristiana de Estudios Psicológicos. Os invito a todos a leerla en vuestro manual, porque no tiene pérdida. Dice así: Asociación Cristiana de Estudios Psicológicos. Estos son creyentes hablando sobre el tema. Creyentes y psicólogos. Dicen: a menudo se nos pregunta si somos psicólogos cristianos. Y encontramos difícil dar una respuesta, puesto que no sabemos lo que la pregunta implica. Somos cristianos, que somos psicólogos, pero por el momento no hay una psicología cristiana aceptable que sea notablemente diferente de la psicología no cristiana. Es difícil suponer que trabajamos de una forma fundamentalmente distinta a nuestros colegas no cristianos, puesto que no hay una teoría aceptable, un modo de investigar o una metodología de tratamiento que sea distintivamente cristiana. ¿Qué está diciendo? Los cristianos, que somos psicólogos, en nuestra psicología hacemos la misma psicología que el mundo está haciendo, porque no existe la psicología cristiana. No hay tal escuela de psicología, no hay tal método de psicología como la psicología cristiana. Y os puedo hablar desde mi propia experiencia. No me gusta hablar de experiencias personales, pero es así. Como os decía, estuve en un practicum clínico en un hospital en Sabadell, y allí estuve con psicólogos y psiquiatras y vi cómo ellos hablaban de casos, de problemas personales. Me entristeció ver que no hacían referencia a Dios, evidentemente. No esperaba otra cosa. No son creyentes. Al cabo de los años estuve en una reunión similar con psicólogos cristianos, donde varios psicólogos cristianos discutían un tema, charlaban, daban sus opiniones, y entonces sí que me entristecí. A ver que no había ninguna diferencia. Exactamente lo que está apuntando aquí. Ninguna diferencia. No se apuntó a Dios, no se apuntó a la oración, no se reconoció ningún tipo de pecado en aquella persona que estaba en aquel problema, no se abrió la Biblia, nada, nada que te hiciera pensar, esta psicología o esta escuela de consejería es diferente, es centrada en Dios, es bíblica. No, hermanos. Nuestros hermanos que practican la psicología, practican la psicología. Pero no hay psicología cristiana. Por tanto, siguiente cita de Vernon McGee dice: la llamada psicología cristiana no es sino psicología secular, vestida de tópicos píos y retórica religiosa. ¿A qué se llama psicología cristiana entonces? A la misma psicología que el mundo hace, pero con una oración por aquí o unos versículos bíblicos por allá. Con un aspecto cristiano, pero no es psicología cristiana. Y otra frase del humanista Maurer. Es curioso que un no creyente diga lo siguiente: ¿ha vendido la fe evangélica su derecho de primogenitura por un potaje psicológico? Es genial. Pero como cristianos nos ha de entristecer mucho que un no cristiano diga esto. ¿Ha vendido la fe evangélica su derecho de primogenitura por un potaje psicológico? ¿Por qué Esaú vendió su primogenitura a Jacob? Por comodidad. Esaú llegaba de cazar, no había cazado nada, estaba muerto de hambre. Dame un poco de ese potaje rojo. No sé si tendría chorizo. Dame un poco. ¿Qué me das a cambio? Mi primogenitura. Vamos, es que ni le importó nada. La cuestión es comer. Ay, he satisfecho mi necesidad. Por comodidad. ¿Ha hecho lo mismo la Iglesia del Señor? La psicología está vendiéndonos algo que es coherente, trabajado, y por comodidad la Iglesia se lava las manos y dice:
Doy la consejería a la Iglesia. No la voy a hacer yo. Exactamente eso es lo que está diciendo Maurer. Y si leemos literatura integracionista y leemos muchos psicólogos cristianos, acabamos descubriendo en las páginas de sus libros a Freud, a Maurer, a Rogers, a Skinner, a todos los que hemos visto hasta ahora. Y es triste, realmente triste. Y uno de los principios, uno de los razones que se dan es este que tenéis aquí, oro de los egipcios. ¿Todos recordáis el pueblo de Israel cuando salía de Egipto? ¿Qué hizo? El Señor les dijo que tomaran oro y plata de los egipcios, ¿verdad? Para su viaje. De alguna manera era un pago por los 400 años de esclavitud. Y se llevaron ese oro y esa plata. Pues algunos dicen, lo mismo podemos hacer los cristianos con la psicología. Igual que tomamos oro de los egipcios, podemos tomar ideas de la psicología. Cuidado. Porque el Señor les dijo que tomaran oro y plata, cosas materiales. No les dijo que tomaran ideas o filosofías. Y fue por mandato del Señor, no por capricho personal. Y fue Dios que lo ordenó, no nosotros porque queramos. Eso es realmente peligroso entonces. Siguiente punto, saliendo de la inundación, nos es necesario, igual como hemos visto ese evangelio que se ha psicologizado, ahora nos es necesario hacer el proceso inverso. Tenemos aquí unos fundamentos freudianos y en el otro lado unos fundamentos cristianos. Necesitamos salir de ahí, en la figura 8.2. No hablamos de determinismo psíquico ni determinismo ambiental, hablamos de pecado original y hablamos del corazón. No hablamos de introspección, como dice Freud, que miramos dentro de nosotros y expresamos todo lo que hay. No, hablamos de convicción de pecado y hablamos de confesión, que es muy diferente. No hablamos del terapeuta, sino que hablamos de nuestros consejeros, el Espíritu Santo, la palabra del Señor, la Iglesia. No hablamos de autosuficiencia, yo puedo con mis problemas, yo soy mi propio consejero. Hablamos de santificación, yo me pongo en las manos de Dios, Dios puede cambiarme. No hablamos del principio de placer, de evitar los problemas a toda costa, evitar el malestar a toda costa. Hablamos de sacrificio. Dios usa las pruebas para hacernos más como Cristo. Y entramos ya en la respuesta, el planteamiento que yo os propongo. Y este es el último punto. Hemos visto la integración, hemos visto que la integración no es posible, hemos visto que la integración no es ética. Hemos visto el resultado de intentar integrar, y el resultado es que la Iglesia se llena de psicología, que nuestro Evangelio se llena de psicología, que nuestra forma de entender la vida cristiana se llena de psicología. Vamos a adoptar otro planteamiento. Vamos a construir una consejería que es de verdad bíblica, que es lo que estamos intentando con este curso, a partir de las Escrituras, y vamos a reinterpretar la psicología. Y voy a explicar lo que quiere decir. Vamos a reinterpretar la psicología. La psicología como sistema hemos visto que está equivocado. Como sistema está equivocado. Y pasa de alguna manera con la psicología como pasa con la zoología. La zoología y la biología, ¿qué hacen? Observan a los animalitos, ¿verdad? Su conducta, observan lo que hacen, clasifican los animalitos, y cómo los clasifican, rápidamente ves en la clasificación la teoría de la evolución de Darwin. Los clasifican según un orden ascendente, después del mono vamos nosotros, ¿verdad? Y hacen una teoría, una suposición, como es la evolución. Algo así pasa con la psicología. La psicología también observa la conducta humana, empieza a describir la conducta humana, empieza a hacer clasificaciones que ya empiezan a presentar problemas, y de esas clasificaciones llegan a conclusiones aún mayores. Y en todo ese proceso nosotros necesitamos reinterpretar. Las pequeñas observaciones que la psicología hace necesitamos reinterpretarlas, porque están equivocadas. Y vamos a poner algún ejemplo. Voy a poner un ejemplo, una ilustración de la medicina. Suponed por un momento que sois médicos y estáis en vuestro despacho. Imaginad que llega un paciente y se sienta delante de vosotros y decís, bueno, ¿qué te pasa? Y el paciente dice, doctor, es que tengo un mal en el estómago, tengo un fuego aquí dentro que me sube hacia arriba, parece que quiera salir. Un ardor, una cosa que me quema por dentro. Y bueno, ¿y qué has hecho para arreglarlo? Bueno, pues cuando intento arreglarlo tomo un poco de agua y por un momento me siento mejor, pero luego, otra vez, ese fuego dentro de mí que no puedo aguantarlo.
Como médicos tenéis varias opciones aquí. Primero, cuando empieza a hablar de un fuego dentro de él, podéis decirle, anda, no seas tonto. No seas tonto y no me digas estas cosas porque esto no es posible. ¿Cómo vas a tener un fuego dentro? Con lo cual el hombre ya deja de explicarse, ¿verdad? Le haces callar de golpe. Otra opción es lo que te está diciendo, tomarlo literalmente, creértelo. Con lo cual, vas a buscar un extintor, coges el extintor, se lo metes por la boca y acabas con el fuego, ¿verdad? Las dos opciones son ridículas. La tercera es reinterpretar lo que te está diciendo. Escuchar lo que te está diciendo y reinterpretarlo. Por tanto, ¿qué haces? Con tu perspectiva de médico, no de paciente, sino con tu perspectiva de médico y con tu conocimiento de médico, entiendes que lo que tiene es un gran ardor de estómago, que siente un fuego que le sube, ¿verdad? Y que aunque lo calme con un poco de agua, vuelve a surgir y crees que pueda tener una úlcera, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que pasa. Algo parecido podemos hacer desde la consejería bíblica, como cristianos. Cuando la psicología hace cierta observación, la que sea, cierto comentario sobre la conducta humana, va a expresar su opinión sobre los problemas humanos. Va a expresar la opinión del mundo sobre los problemas humanos. Pero nosotros, con el conocimiento de la palabra, necesitamos reinterpretar lo que la psicología está diciendo. Ponerlo en términos bíblicos, en lenguaje bíblico. Situarlo desde nuestra perspectiva del mundo. No vamos a hacerla callar, tampoco vamos a tomárnosla literalmente y creer literalmente lo que la psicología dice. Vamos a reinterpretarlo como cristianos, porque tenemos otra visión del mundo. Podemos ver la vida humana a vista de pájaro como Dios la ve. Podemos entender las dificultades personales como Dios las entiende. Y estaréis tal vez pensando, bueno, pero ¿eso tiene alguna base bíblica lo que estás diciendo? Sí, hay un ejemplo bíblico de lo que os estoy diciendo. Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Tenemos un ejemplo de reinterpretación de lo que estamos diciendo. Dice así, Hechos 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Fantástico, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿cómo se acercó a los atenienses? Podría haberse acercado a los atenienses y decir, ¡idólatras! ¿Cuántos ídolos tenéis ahí en la pared? Pero no hizo eso. Observó, vio un fervor religioso. Vio un fervor religioso. Y no solo vio un fervor religioso, sino que vio muchas estatuas, muchos dioses, y vio un pedestal sin imagen, al Dios no conocido. ¿Qué le estaba diciendo eso el apóstol Pablo? Todo y que esta gente tiene fervor religioso, no están aún seguros, no están aún convencidos de estar adorando al Dios correcto. ¿Cierto? El apóstol Pablo toma eso y lo reinterpreta. Veo que sois muy religiosos. Veo que sois muy religiosos, pero que incluso al Dios no conocido queréis adorar. A ese Dios no conocido es al que yo vengo a predicaros. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con la psicología? ¿Por qué no me puedo sentar en mi despacho con Freud delante? Imaginemos que tengo a Sigmund Freud de aconsejado. Y Sigmund Freud empieza a hablarme de sus teorías del ego, del ello, del superego y de no sé cuántos. ¿Por qué no le puedo decir, Freud, Sigmund, amigo, veo que estás muy preocupado en tu vida interior. Y no solamente veo eso, veo que eres consciente de ciertas tensiones en tu interior, ciertas luchas en tu interior. Pues sabes una cosa, esas luchas que me estás intentando describir no son entre el ego, el superego y el ello. No. La lucha interior que tú y yo y todos tenemos es entre hacer la voluntad de Dios y hacer lo que nos parece. Y empezar a presentar el Evangelio. ¿Podemos reinterpretar la psicología? ¿Podemos escuchar, ser sensibles a la opinión del mundo? Hermanos,
Que haya más de 400 escuelas de psicología nos está diciendo una cosa. El mundo sabe que hay algo que cambiar y no sabe cómo cambiarlo. El mundo está perdido. El mundo está desorientado. ¿Podemos escuchar la opinión del mundo? Escucharla y decir, es por aquí por donde van los tiros. Es esto lo que dice la palabra de Dios sobre lo que estás pensando, sobre tu vida, sobre tu interior. Es solamente así y a través de Cristo que el corazón puede cambiar y puedes dar un nuevo rumbo a tu vida. Ese es el reto que quisiera plantearos. No solamente plantear una crítica de la psicología, sino que seamos sensibles a escuchar lo que la gente ahí fuera nos está diciendo, a atender a cómo están intentando solucionar los problemas humanos y a que les planteemos una alternativa y una solución realmente bíblica. El último cuadro dice, reinterpretemos al aconsejado, reinterpretemos la psicología y presentemos el Evangelio de Dios como lo único que puede cambiar vidas.